en el Imperio de la Mañana, de 7 a 11 de la mañana. Miren, quien oye este nombre, Ingeniero Manuel de Jesús Pérez Gómez. Quizás no sepa quién es, pero cuando le digan Freddy Pérez, que fue ministro de Obras Públicas, ahí sí la gente sabe quién. En el 15 de noviembre del 2004, ese señor, Freddy Pérez, firmó un contrato con The Color, una empresa que de una u otra forma tenía las intenciones en ese entonces con una propuesta para obtener la exclusividad de las licencias de conducir en la República Dominicana. Inicialmente ellos hicieron una propuesta que implicaba un costo por licencia de $12 y después a la firma del contrato la llevaron a $14.50 en ese entonces. Eso generó también alguna protesta de algunas empresas que decían, primero el embajador del Reino Unido, que no fue tomado en cuenta una compañía muy de capital británico, la ROE, que era había hecho una propuesta en ese sentido y ni siquiera la tomaron en cuenta. Desde el 2005 al 2007, el país le pagó a esa compañía 260.564.979.71, equivalente a unos $8 millones. Y había emitido en ese periodo del 2005 al 2007 aproximadamente 599.000 carnet de licencia. Adicionalmente con esos, hay una compañía mexicana que ellos decían que era la subsidiaria a nivel internacional, Cosmocolor, que decía que de Color no tenía ningún tipo de responsabilidades con esa empresa y que inclusive le iba a mandar ante los tribunales, y que no se explicaba por qué el gobierno dominicano en ese entonces no verificó si realmente esa compañía era una subsidiaria de Cosmocolor, que como originalmente se llama en México, que da servicio en Venezuela, Estados Unidos y en varios países de documentos de seguridad. Traigo esta colación porque cada uno de los gobiernos que hemos tenido, de una u otra forma, se prenden de una responsabilidad para entregárselo al sector privado y amigos que en un momento determinado. De Colo tiene la gran suerte de que el gobierno del PLD lo mantuvo desde el 2004 hasta la fecha y que el actual presidente, actual gobierno, también la mantienen en esas mismas condiciones. Ahí está el caso de los acuerdos y los contratos que se han hecho con relación a la administración de las autopistas y los peajes en la República Dominicana, pero eso no es el tema. Cada director del Intran, del Instituto de Tránsito, Transporte y Terrestre, que llega, tiene una metodología de aumentar sus ingresos. Eso ocurrió con el pasado director antes de Hugo Vera, que le cogió con los famosos motoconchistas o motores, no solamente motoconchistas la gente, sino todo el que usaba motores, para ponerle un número, un sello, que ya eso ya no se toma en cuenta. Al principio era la DGC acabando porque la persona no tenía ese sellito, pero ya eso pasó de moda. Se lograron obtener una cantidad enorme de dinero a través del Intran y que nadie sabe dónde fue a parar. Cuando llega Hugo Vera a la administración del Intran, lo primero que hace es comenzar a aumentar, pero sin explicarle a la población ni a la sociedad. Por ejemplo, eso viene también de las pasadas administraciones. Por ejemplo, si usted tiene una licencia vencida por 2 años, usted tiene que pagar para renovarla 3.300 pesos. De 3 años en adelante, 4.400. De 5 años, 6.600. Si tiene 8 años de vencida la licencia, tiene que pagar 9.900. Si tiene 18 años, tiene que pagar 20.000 pesos para la renovación. Y si tiene 19 años, tiene que pagar 22.000. Y si tiene 20 años vencida, 23.100. Y así sucesivamente, hasta llegar a unos montos extravagantes. ¿Qué ocurre? Aquí hay dominicanos que han salido del país, que tienen más de 20 años
que están fuera del país, que inclusive ni siquiera han regresado al país, o cuando regresan al país encuentran que para renovar su propia licencia tiene que pagar una cantidad enorme de dinero. Eh, Primero, usted no puede renunciar a su licencia porque es de por vida. Cuando usted saca una licencia es de por vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso, aunque usted renove o no renove, le siguen cargando intereses. Y cuando usted tiene 20 años que no ha renovado la licencia, usted va y tiene que pagar 23.100 pesos, aparte de los otros impuestos que tiene que pagar. Eso implica un monto extremadamente abusador. Y eso lo han hecho desde la óptica de aumentar los ingresos de los ministros o directores de esa institución. Por ejemplo, anteriormente un carnet de aprendizaje costaba, cuando llegó Hugo Vera, 2.000 pesos. Ahora está costando 2.900 pesos, le aumentaron 900 pesos. Y la categoría 1 de la licencia, la cuota era de 100 pesos, ahora tiene que pagar 900. Y en el caso de la categoría 2, para la renovación, antes era 1.800, ahora tiene que pagar 2.500 pesos. Pero no solamente se detiene ahí el problema. Las empresas que de una u otra forma tienen el control de Decolo, tenemos una combinación un poco que uno no le entiende. Hay dos instituciones en una. Está Obras Públicas a través o el Intran, en este caso porque el Intran, Obras Públicas perdió el control del problema de la emisión de la licencia, que era anteriormente quien tenía el control total. Ahora lo pasaron al Intran. Pero ¿qué ocurre? En esas oficinas de Decolo tenemos dos, por ejemplo, en el caso de Santiago, una parte de empleados del Intran que están en lo que era la oficina, o lo que es actualmente en Camboya, la oficina de Obras Públicas, una sesión que había ahí, que ya prácticamente eso se ha convertido en un cementerio, y una oficina muy lujosa, con buenas condiciones, en una plaza que hay en la Juan Pablo Duarte, que es donde realmente se hacen todas las operaciones de renovación, emisión de carnet de aprendizaje y todas las actividades que se realizan ahí. Y cada día más, los funcionarios de las diferentes instituciones, los diferentes gobiernos que hemos tenido, no asumen el papel para el cual fueron electos. Y los funcionarios tampoco para el cual fueron nombrados. Por una razón sencilla. Usted ve en la basura empresas privadas que recogen la basura. Usted ve en todo un conjunto de instituciones personas que suplen los servicios de limpieza y ese tipo de cosas. Entonces uno se pregunta, ¿para qué elegimos gente en esas instituciones? ¿Para qué colocamos personas en esas instituciones si su responsabilidad fundamental lo transfieren a otro sobre la base de pagar grandes cantidades de recursos y dinero? Porque uno se pregunta, por ejemplo, aquí, en el caso particular de Santiago, aquí hay muchos lugares, o algunos lugares que pueden convertirse en un centro adecuado y no necesariamente en una edificación privada. Porque, por ejemplo, usted va a los Acalitos y encuentra todo un conjunto de oficinas que están ahí vacías, sin ningún tipo de uso, pero por ejemplo, hay una ONAPI, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, tiene una oficina que ahí no tiene que envidiarle a nada. La remodelaron ese edificio, ese local, y convirtieron ese local en un local viable para cualquier persona que va a recibir un servicio. Y otras tantas que han hecho. El Ministerio de Educación ha hecho muchos niveles de modificaciones, pero usted va a donde está la Junta Central, ahí en la Avenida de las Carreras, y eso... Había una farmacia y tuvo que sacarla. Entonces uno se pregunta, ¿para qué tenemos funcionarios en las diferentes instituciones? Si al final de cuentas ellos lo que están buscando, podríamos uno suponer, seguir manteniendo los compromisos políticos, porque a veces hay un propietario de un edificio, una edificación, que entiende que participó y que apoyó el partido no puede nombrar en ningún sitio, y le dan la posibilidad de alquilarle o rentarle el local donde ellos operan o que son propietarios, para compensar lo que ellos aportaron en la campaña política. Y por ese camino no vamos muy lejos, porque cada día los ciudadanos recibimos un peso muy fuerte sobre las economías y los bolsillos de cada uno de los ciudadanos, principalmente de clase media, que no tienen las posibilidades de poder soportar todo ese peso económico que tienen. Por ejemplo, el que tiene un carrito,
Para darle mantenimiento a un vehículo, hoy cuesta, cualquier carrito pequeño, le cuesta aproximadamente 2.500 a 3.000 pesos. Solamente el cambio de aceite, y eso tiene que hacerlo todos los meses. Pero además de eso, usted le suma eso, comprar una goma, que generalmente la usan la mayoría de los sectores de clase media, compran gomas usadas, que le cuesta aproximadamente de 800 a 1.000 o 2.000 pesos una goma, dependiendo del tipo de vehículo. Pero adicionalmente con eso, tiene que pagar el seguro, que cada día es más caro. Tiene que pagar la renovación de la licencia, que cada día es más caro. Tiene también que pagar los impuestos de la placa, que de una u otra forma se han mantenido en unos montos más o menos aceptables. Y adicionalmente con eso, lo que corresponde cuando un vehículo de eso se le daña un motor. Entonces, el que tiene un vehículo, el que tiene una licencia, está sometido a una presión económica muy fuerte, muy fuerte. Y los gobiernos cada día se la están poniendo más difícil. Porque eso no es verdad que el Estado dominicano, el gobierno dominicano, no tiene la capacidad para manejar la entrega de una licencia. Mañana nos vamos a despertar un día de esto, en el sentido de que los pasaportes van a estar en manos de una empresa privada, como están los aeropuertos. Entonces hemos ido privatizando todo un conjunto de actividades, todo un conjunto de acciones, que al final de cuentas le quitan el poder que tiene el Estado sobre el control del país, porque al final de cuentas, en la Constitución establece que usted tiene el libre acceso, pero ahí tenemos los peajes, ese peaje carísimo, enormemente carísimo, que se han hecho muchas acciones de publicidad de la autopista Juan Pablo II, que va a Samaná, que es un trayecto que no es completo, con muchas deficiencias de construcción, y que originalmente tenía 4 carriles y al final de cuentas le hicieron 2 carriles. Entonces, uno se pregunta, ¿por dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el destino de los dominicanos? ¿A qué puerta debemos tocar para hacer valer el derecho que tenemos los dominicanos? Porque cuando usted va a renovar a Decolo, usted no tiene ninguna posibilidad de recurrir a ningún mecanismo que le garantice sus derechos. Y más a esos dominicanos que están en el extranjero, que cuando vienen aquí a renovar la licencia para poder conducir, se ven obligados a situaciones extremadamente difíciles, a tener que desprenderse de un dinerito que trajeron para ayudar a su familia, para desarrollar proyectos económicos en la República Dominicana. Tienen que utilizarlo en la renovación de una licencia, que no hay forma ni hay mecanismo para que usted pueda decir, por ejemplo, en un momento determinado, mira, esa persona no estaba en el país, no estaba conduciendo. Esa persona, si prueba que él no estaba dentro del país, con su pasaporte, con alguna documentación, la renovación debe ser en un monto determinado. Pero ¿dónde están nuestros congresistas? ¿Dónde están nuestros congresistas del Senado y de la Cámara de Diputados para defender a los ciudadanos? Ustedes lo ven haciendo poses en un momento determinado. Es la diáspora dominicana en el extranjero. Pero al final de cuentas, ¿qué hacen? Nada, nada y nada. Que Dios nos coja confesado. Apágame, Javier. Javier